Son las 8 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Para ampliar la situación de los servicios públicos en Venezuela, nos acompaña el día de hoy el ingeniero y exdirector de Hidrocapital, Norberto Bauson. Buenos días, señor Norberto, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya vamos a lograr la conexión con el señor Norberto. A esta hora revisamos otras noticias de interés de los portales. Vamos a compartir con ustedes lo que es noticia el día de hoy. Por ejemplo, para los venezolanos solicitar visa a Estados Unidos, lo mejor es Bogotá, a pesar de la espera. Veamos quién lo dice. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela, con sede temporal en Bogotá, estrena un ministro consular. Es el segundo cargo más relevante después del embajador James Story. Vamos a ver cuál es la recomendación que le hacen a los ciudadanos. Dice que la solicitud de una visa de turismo B1 B2 para entrar temporalmente a los Estados Unidos a través de la embajada en Bogotá, Colombia, es lo mejor para los venezolanos, a pesar de la prolongada espera de más de 2 años para una cita de entrevista consular, según dijeron este jueves funcionarios del gobierno estadounidense. Michael Barkin, quien se estrena como ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos ante Venezuela, el cargo más relevante que hay después del embajador, explicó que la mejor alternativa para pedir una visa de turista es hacerlo por el vecino país. Dijo textualmente, aquí es lo mejor, pero hay un tiempo de espera muy largo, así lo admitió el funcionario durante una transmisión por las redes sociales a través de diferentes programas de televisión. Por otro lado, lamentablemente murió ahogado un migrante venezolano que intentó cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. Un joven venezolano oriundo del estado Barinas murió ahogado esta semana cuando intentaba cruzar el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos. Volvemos con nuestro tema de interés. Queremos compartir con ustedes cuál es la situación de los servicios públicos en este momento en Venezuela y hemos invitado para eso al señor Bauson para que nos revele esta realidad. Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, estamos conversando el día de hoy con el señor Bauson sobre la situación de los servicios en Venezuela. ¿Me escucha? Perfectamente. ¿Usted? Perfectamente. Gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera que pusiera en contexto a la audiencia sobre cuáles son esos servicios más afectados en el día a día para el ciudadano común. Mira, Venezuela tiene una condición muy crítica en los servicios básicos que tienen que ver con la salud, como el servicio de agua potable y saneamiento. Tiene que ver con un servicio fundamental, inclusive para los otros servicios, como el servicio eléctrico, un servicio que ha caído a niveles de poca confiabilidad, y en algunas regiones venezolanas continúan ciclos de racionamiento eléctrico programados como parte de lo que el gobierno puede hacer para repartir el agua en diferentes sitios, la energía eléctrica en diferentes sitios. Igualmente, con el servicio de recolección de desechos sólidos, pues estamos en una condición, digamos, precaria, donde, bueno, apenas hacemos, vamos a decir, los pasos básicos de esos servicios de recolección. Igualmente en el otro servicio fundamental, que es el servicio de las comunicaciones, pues también estamos más o menos en la misma condición, donde hemos bajado en la cobertura, hemos bajado en la calidad de la señal. Tenemos hoy en día digamos, una inseguridad en las transmisiones, porque este es un servicio de muy poca cobertura. Bueno, esos 4 servicios fundamentales, estoy viendo las imágenes ahorita que representan la parte de los desechos sólidos, y bueno, esta es una de las cosas más, digamos, precarias que tenemos en Venezuela, porque apenas lo que hacemos es generar la basura, pues, recolectar la basura, trasladarla y botarla en algún sitio. En Venezuela tenemos 400 sitios de vertederos finales de basura oficiales, por decirlo así, y esos vertederos pues no cumplen con las condiciones ambientales ni operativas exigidas por la ley. Igualmente, Sí, bueno, pues
Sí, Sí, señor dime. Bauson, queremos compartir con la audiencia. Anteriormente estábamos proyectando la situación difícil de los servicios públicos en Baruta. En este caso estamos hablando de líneas generales de Venezuela y quisiera que nos hiciera el reporte de cómo reciben ustedes esas denuncias de los ciudadanos a nivel nacional. Y veía en un reciente informe que el 80% de la población en el país no cuentan con un servicio continuo de agua, es decir, solamente el 20% tiene el servicio de manera permanente, el resto es de manera ininterrumpida. ¿Cómo ustedes pueden recibir como sociedad civil los reportes de otros ciudadanos haciendo saber lo que están viviendo en materia de servicios públicos? Mira, hay varios observatorios a nivel nacional. Hay uno con los cuales nosotros tenemos mucha relación. Siempre recibimos la información trimestralmente de cómo está percibiendo el ciudadano la condición de los servicios públicos. Esos 4 servicios básicos que te mencioné antes tienen un paneo trimestral y en eso nosotros, digamos, nos basamos para saber cómo está, digamos, cambiando la situación en estos servicios básicos. Eh, Esto es un problema estructural, no es una coyuntura donde un mes te aparece digamos, una percepción sobre el 80% que el servicio es malo, sino que se ha mantenido en el tiempo en los últimos 10 años prácticamente con los mismos niveles. Fíjate que en el caso del agua, por ejemplo, nosotros tenemos que el ciudadano percibe que el servicio es malo o muy malo en un 82% de la población. Esto es un problema nacional que en algunos sitios es más crítico que en otros por la complejidad del servicio, como el caso de los sectores populares de Caracas, o en el caso de algunos, digamos, estados occidentales, como el estado Zulia, donde dependen también de la energía, y la energía también es un grave problema. Entonces se suman estas dos cosas y tenemos una situación, digamos, sanitaria muy crítica, ¿no? Eso en cuanto a las aguas blancas. En cuanto a las aguas servidas, la recolección y tratamiento, pues también ahí tenemos una situación que no la hemos, vamos a decir así, no es un comentario cotidiano de la población. Quizás la población no lo ve tanto porque todas esas plantas de tratamiento y esos sistemas de descarga de agua servida están lejos del ciudadano, pero también allí el ambiente, los cuerpos de agua venezolanos están sufriendo un impacto gigantesco porque prácticamente en Venezuela no se tratan las aguas negras hoy en día. ¿Cómo se puede hablar de una realidad de que el país cambió cuando los servicios públicos básicos, fundamentales, no se prestan como se debería? Por ejemplo, ¿cómo es la realidad de una persona que vive en Petare o en algún barrio de Maracaibo cuando pasan hasta 12 horas sin el servicio de electricidad? Bueno, imagínate que nosotros en Venezuela hemos tenido un retroceso probablemente unos 60, 70 años en cuanto a la calidad de los servicios básicos. En el caso de la electricidad, las fallas eléctricas en Venezuela se medían por nanosegundos. Ahora resulta que esas fallas se miden por horas o por días. Hay gente que acusa fallas de 2, 3, 4 días perdiendo todas sus pertenencias, digamos que tienen que estar refrigeradas, haciendo, digamos, de tripas corazón, buscando alternativas para no perder toda esa, digamos, las cosas que tiene en su hogar. E igualmente se registran muchísimas averías que tienen que ver con la mala calidad del servicio eléctrico. Un servicio discontinuo, un servicio que no mantiene los voltajes adecuados, un servicio que no avisa las programaciones que hay de reparaciones, simplemente están haciendo las cosas en lo que se llama, en los servicios públicos hay algo que se llama el mantenimiento correctivo, que es algo reactivo, que después que sucede la falla, tú ves cómo sales a la calle a resolverlo. Pero te quiero decir algo, que el grave problema que tienen estas empresas de servicios en Venezuela es que su gente buena, sus técnicos, lo que tenían el saber, el arte del oficio, se han ido. Más de la mitad de la población que está por encima, por alrededor de los 40 años o hacia abajo, entrenada por muchos años en empresas venezolanas, se han ido, están fuera de la nación y eso repercute tremendamente en, digamos, la capacidad institucional que tiene Venezuela. En estos momentos las empresas de servicios no son capaces de corregir la situación, se mantiene esto, digamos, en un equilibrio inestable, donde a veces tienes agua, a veces tienes luz, pero resulta que cuando usted va al grifo y abre y no tiene agua, pues usted no tiene control sobre eso. Entonces, los servicios públicos no es para dárselo a la gente cuando usted como gobierno cree que es necesario dárselo. Los servicios públicos los tiene que tener el ciudadano cuando lo necesite. Y en el caso venezolano, pues eso en este momento no es la situación.
Recientemente la administración de Nicolás Maduro aseguró, informó a la población que iban a constituir mesas técnicas de trabajo para tratar de buscarle una solución al problema de los servicios públicos. ¿Usted cree que esta es la vía? Mira, nosotros hemos analizado eso por mucho tiempo. Eso es una, vamos a decir, de las ideas que el gobierno venezolano ha tratado de infundir en la ciudadanía, que el ciudadano de a pie es capaz de resolverse su problema. Resulta que los problemas de los servicios públicos, sobre todo en red, como es el servicio eléctrico, el servicio de agua, el servicio telefónico, o sea, de comunicaciones, son servicios que tienen diferentes niveles a los cuales tú tienes que recurrir para resolverlo. Es decir, tú no puedes, digamos, una comunidad puede resolver algunos problemas puntuales, pero los problemas de los servicios en sí tienen otro nivel. El ciudadano puede participar y colabora, pero el ciudadano no tiene en sus manos la solución porque no tiene ni los recursos, ni la capacidad, ni la organización, ni además entiende el problema estructural. Fíjate, por ejemplo, un señor que vive en un barrio, a veces va y consulta contigo y te dice, mira, yo voy a colocar una tubería de esta esquina hasta esta otra esquina para resolver el problema. Y tú dices, tu problema no lo vas a resolver de esa manera. No, pero es que a nosotros nos dieron unos recursos, el gobierno nos dijo que hiciéramos eso. Bueno, no lo vas a resolver porque resulta que en ese otro punto tampoco tienes agua. Entonces, son problemas que escapan de las comunidades. Hay que hacer una asociación donde de los diferentes niveles de gobierno, por eso hay diferentes niveles de gobierno. Los gobiernos nacionales se ocupan de las grandes obras que producen para que después se pueda distribuir a niveles de los estados y a niveles locales. Pero, digamos, la generación de energía o el abastecimiento de agua depende de unas obras que se deben manejar a nivel del estado, y cuando tú le quieres traspasar esa responsabilidad al ciudadano, lo que haces es frustrarlo. Lo que ha pasado en Venezuela, le has dicho a los ciudadanos que ellos son capaces de resolver el problema de los servicios públicos, y resulta que eso ha sido un fracaso absoluto, donde tenemos un país donde los servicios públicos han caído de una manera que incalculable, porque nosotros no sabemos inclusive si eso es parte de la programación del gobierno, que los servicios no funcionen, porque tú no puedes dar tantos traspiés negativos durante tantos años y no darte cuenta de que vas por un camino errado. Me explico. No puedes hacer grandes proyectos durante los últimos 20 años y que ninguno llegue a feliz término, como ha sucedido, por ejemplo, con el TUI 4, con grandes obras para Falcón, para Margarita, para el sur de Venezuela, y ninguna de esas obras ha generado ningún beneficio al ciudadano. Entonces, Señor para Norberto, nosotros, usted que tiene tanta experiencia, explíquenos algo. En países desarrollados, la tarifa va en proporción a la calidad del servicio. En Venezuela, muchas veces no hemos estado acostumbrados a pagar por esos servicios porque los servicios a su vez han sido deficientes. En algunas oportunidades las personas se han quejado porque han intentado dolarizar el pago de estos servicios, pero el servicio sigue siendo ineficiente. ¿Cuál sería la clave aquí para lograr que la gente pague, que se acostumbre a esa dinámica de pagar, pero al mismo tiempo recibir un buen servicio? Mira, hoy en día el ciudadano más pobre en Venezuela es el que paga los servicios más caros. El ciudadano más pobre es el que tiene que ir a un llenadero y por 24 horas suplicar que le lleven un poquito de agua. El ciudadano más pobre es aquel que tiene sus artefactos eléctricos y de repente viene una subida de tensión, una baja de tensión y se les queman todos los artefactos. Es decir, ese impacto sobre la sociedad más pobre es tremendo. El ciudadano ha entendido, y yo creo que eso es una de las cosas que hemos lamentablemente aprendido, como se dice en Venezuela, a correazo limpio, que si usted no participa y no colabora como parte de la solución de los servicios públicos, pagando su cuota, cuidando sus servicios, entendiendo que los servicios son algo fundamental para su vida, pues no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que el ciudadano hoy en día estaría en esa condición porque además lo paga muy caro hoy en día. Hoy en día paga a unos precios, por ejemplo, tener que subir el agua en una moto desde el 24 de julio a la punta del 19 de abril allá en Petare, le cuesta $20 a un botellón a una persona. Imagínate lo que significa eso para la economía de una persona que viva. O el servicio de internet, por ejemplo, que hay gente que tiene que pagar hasta $100 por un dispositivo para poder tener internet. La mayoría que quieren tener seguridad en las comunicaciones tienen que tener servicios privados. Entonces,
Lo que ha pasado es que Venezuela se ha convertido en un país donde la gente ha buscado soluciones individuales que son muy caras, por ejemplo, de perforar pozos, de montar sistemas, como tocas decir, donde el Internet depende de un privado y no de la red del gobierno. Y esto hace que la población venezolana tenga un diferencial en su calidad de vida muy alto. Una de las metas de un buen gobierno es que la población tenga unos servicios públicos más o menos compartidos por igual por todos los ciudadanos. Y eso hace que la pobreza se reduzca en forma significativa. Cuando tú no eres capaz de lograr esto, pues entonces la población más pobre siempre está, digamos, sometida a lo que se llama efectos de marginalidad. Está marginada, está fuera de los beneficios que una sociedad siempre debe recibir de un gobierno central. Porque hay cosas que son labores del gobierno, obligaciones del gobierno, y otras cosas que son obligaciones de los ciudadanos. Pero si tú no tienes cómo compartir eso y hacer que el ciudadano sea capaz de hacer su parte y el gobierno cumpla con la suya, pues entonces le cargas todo esto a la ciudadanía y la ciudadanía no está en capacidad de salir de esto porque, bueno, ese no es su papel fundamental. No hay forma de que lo haga porque ese es un papel que tiene que cumplir otro actor de la sociedad, que en este caso es el Estado. Así es. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, señor Norberto. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Estábamos conversando con Norberto Bauson. Él fue director de Hidrocapital, es ingeniero y nos presentó la visión de cómo es la situación de los servicios públicos en Venezuela. Hacemos una breve pausa, al regreso más información. Esto es Buenos Días por BPI TV.